Entonces, solamente para terminar la secuencia que estábamos siguiendo, hemos pasado por estudio por imágenes de ecografía y hemos visto que si se encuentra el colédoco dilatado, coledocolitis. Vesícula biliar más pared engrosada más de 4 milímetros, colecistitis. Colédoco dilatado más fiebre más bilirrubina total elevada, colangitis, ¿no? Y el eco normal pueden ser otras etiologías como alcohol, fármacos, hipertrigliceridemia y todo ello. Ahora, hablemos de la CEPRE. Habíamos hablado de este procedimiento que incluso podría considerarse como etiología de la pancreatitis aguda, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es un procedimiento endoscópico que tiene dos finalidades: finalidad diagnóstica y finalidad también terapéutica. ¿Okay? ¿Qué criterios se aplica al CEPRE? El CEPRE se aplica en tres condiciones. Vamos a hablar de tres condiciones. La primera, en una pancreatitis biliar. Una pancreatitis de origen biliar, encontramos cálculos vesiculares, sumado a un colédoco dilatado. Entonces, como es un colédoco dilatado, estamos hablando de qué cosa: coledocolitiasis puede ser, y que esté con bilirrubina total elevada. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos con estos dos? Incluso había un criterio más: la fiebre. Tenemos colangitis. Entonces, en este caso, vamos a quitar la fiebre. Pongamos solamente estos tres, ¿ya? Pancreatitis aguda biliar, más colédoco dilatado, más bilirrubina total elevada, es criterio para hacer CEPRE de manera urgente dentro de las primeras 24 a 48 horas a este paciente, ¿ok? Luego tenemos a la colangitis propiamente, colangitis, que es lo mismo que estábamos viendo acá, que es colangitis, ¿no? Básicamente, ¿no? Que encontramos la bilirrubina total elevada, la fiebre y todo ello. Igual también se hace dentro de las primeras 24 a 48 horas. Y la tercera condición que tenemos es cuando encontramos cálculos en el colédoco vistos en ecografía. ¿Okay? Cálculos en colédoco, podemos verlo también desde una dilatación, colédoco, en la vía del colédoco, ¿no? Vistas en eco. Ahora, ¿en qué consiste la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? Consiste en entrar por la boca y llegar hasta el duodeno, ¿no? Y en el duodeno, ¿qué sigue? Sigue canulizar la ampolla de váter, hacer una cánula de la ampolla de váter. Ampolla de váter. Luego, lo que sigue es inyectar contraste al colédoco. Entonces, cuando se inyecta el contraste en el colédoco, se ve si es que continúa, el contraste comienza a brillar, ¿no? Y si es que continúa hasta cierta porción, si esta porción está el cálculo, ya no continúa el contraste. Entonces aquí tenemos la parte diagnóstica. Ahora, ¿por qué es diagnóstico el CEPRE? ¿Diagnóstico de qué? Es diagnóstico de coledocolitiasis, obstrucción biliar, estenosis del colédoco, tumores de la vía biliar y de páncreas. Entonces inyecta el contraste y ahí puedo hacer el diagnóstico de todas las patologías obstructivas a nivel del colédoco. Y lo que hace después es su función terapéutica. Puede sacar los cálculos. Saca los cálculos y luego procede a hacer una esfinterectomía. Ahora, ¿por qué es importante hacer la esfinterectomía del esfínter en la ampolla de váter? En el esfínter de Oddi en la ampolla de váter. Porque así como en el parto, a veces se necesita de hacer unas incisiones para poder apoyar a la salida del producto, que sería el recién nacido, de igual manera se hace acá. Para evitar complicaciones, hemorragias, sangrados, se hace una esfinterectomía. Esfinterectomía, estorotomía. ¿Okay? Entonces, todo es ese proceso para el de una pancreatografía retrógrada endoscópica. Básicamente, que tenga criterios de colangitis el paciente. Entonces, más adelante lo que vamos a ver es colangitis, colecistitis primero, colangitis, los criterios de Tokio. Y ahora, lo que nos toca ver es... Ok, hay algo que nosotros tenemos que hablar, y es que los pacientes con pancreatitis aguda, de etiología biliar, puede ser también acompañado de una colecistitis, coledocolitiasis, una pancreatitis biliar, como mencionamos, pueden también cruzar con fiebre. ¿Qué se hace si el paciente tiene fiebre? Ok, ¿por qué puede haber fiebre? Colangitis, uno, ¿no? Colangitis.
Otro también puede ser que el paciente tenga necrosis, áreas de necrosis infectadas. Ahora, pregunta, ¿cómo veo la necrosis? Lo vas a ver con una tomografía. ¿Cuándo lo puedo hacer la tomografía? A las 72 horas después de haber sido hospitalizado el paciente y no mejora, ¿no? ¿Qué más? Sepsis. Ya sepsis vendría a ser pues, una complicación de la necrosis. Ahora, cuando el paciente tiene fiebre, patrones que indican que el paciente está con una infección, el PCR elevado, todo ello, el tratamiento es antibiótico. Ahora, nosotros tenemos 3 antibióticos que podemos suministrar, ¿no? La familia de los carbapenémicos, ¿no? Tenemos acá al imipenem, al meropenem y al tazobactam, ¿ok? Tenemos al imipenem en sus dosis de, a ver, imipenem. El imipenem, ahora vamos a colocar todo, ¿sí? Y luego tenemos el meropenem, y tenemos al tazobactam. Ok. El imipenem tenemos en dosis de 500 miligramos, intravenosa, y esto es cada 6 horas. Cada 6 horas. El meropenem lo tenemos en 1 gramo intravenosa cada 8 horas. El tazobactam 4.5 gramos intravenosa cada 6 horas. Pregunta cuánto tiempo se tienen que suministrar esos antibióticos. 3 semanas. En ese tiempo se tiene que darle su tratamiento antibiótico al paciente, ¿no? 3 semanas. Entonces, si fuera colangitis, pues nosotros estamos pensando qué cosa, el paciente llevarlo a CEPRE. Diagnóstico y tratamiento, más por el tratamiento que se puede hacer, ¿no? Necrosis infectada, acá nosotros lo que vamos a ver es los criterios de Baltasar o los criterios de Mortelle, que es lo que más se utiliza ahora, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, los criterios de Mortelle, para predecir la gravedad y la mortalidad, ¿no? Entonces, en caso de sepsis, incluso podríamos llevarlo a tratamientos ya más intensivos. Vamos a ver ahora la escala de Mortelle. La escala de Mortelle sirve para... a ver, acá, escala Mortelle. La escala de Mortelle, para empezar, se hace con una tomografía con contraste. Nosotros lo que vamos a ver acá es colecciones peripancreáticas y también lo que vamos a ver es áreas de necrosis. ¿Ok? Entonces, Mortelle lo que evalúa es la necrosis y las colecciones, complicaciones locales. Ve el daño estructural. ¿Ok? Eso es lo que hace Mortelle, ¿no? Y de esa manera predicen las complicaciones y la mortalidad. El asunto es que te preguntarás por qué hay tantas escalas, la mayoría predice mortalidad, complicaciones. Es que cada uno lo hace en diferentes momentos, por ejemplo, BISAP y Marshall, y Ransom lo pueden hacer en 24 horas, BISAP, hasta 48 horas en Marshall, Ransom, perdón. Atlanta lo hace, pero con criterios de falla orgánica, lo que quiere decir que se guían también de los criterios de Marshall, ¿no? Para poder hacer sus predicciones de mortalidad, ¿no? Y entonces Mortelle lo hace con imágenes, ve el daño estructural del páncreas. Mortelle es una clasificación que engloba dentro de sí mismo a lo que va a ser la clasificación de Baltasar, solo que suma 2 criterios más. El primer criterio es básicamente Baltasar, inflamación pancreática, lo que va a ver, ¿no? Inflamación pancreática. ¿Ok? Acá nosotros vamos a tener 3 ítems. Los puntos van a ir de 0 a 2 y de 2 a 4. ¿Ok? Cuando no hay complicaciones o el páncreas se ve normal. Normal, bueno, es bastante sencillo, ¿no? Normal, 0 puntos. ¿Ok? Luego nosotros tenemos colecciones, bueno, sin afección extrapancreática. Sin afección extrapancreática. Acá tenemos nosotros 2 puntos. Vamos a ponerlo acá. Y ahora, ¿qué pasa cuando tiene colecciones peripancreáticas y necrosis de grasa? ¿No? Colecciones. Entonces aquí sí hay peripancreáticas y necrosis de grasa. Puede ser uno de dos. En este punto se ponen 4. No, en este caso se ponen 4 puntos. ¿Vale? A ver, vamos a enfocarlo. Ahí está. Luego tenemos, esto es básicamente un Baltasar.
2. En el 2 lo que vamos a observar nosotros es el área de compromiso, la necrosis pancreática. Necrosis en porcentajes. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver cuando es 0, cuando no hay nada, ningún porcentaje del páncreas afectado, son 0 puntos. ¿No? Cuando tenemos menos del 30%, se notará. Sí, se nota. Y ese es el último. Cuando vemos menos del 30%, colocamos 2 puntos. Cuando tenemos más del 30% del parénquima pancreático afectado, 4 puntos. Y por último tenemos al 3, vamos a ponerlo por acá el 3. El 3 viene a ser complicaciones extra pancreáticas fuera del páncreas. Y esas complicaciones pueden ser desde derrame pleural, ¿no? Por ejemplo, derrame pleural, ascitis incluso, ascitis. Ascitis, complicaciones vasculares, ¿no? ¿Qué más? Órganos abdominales, complicación en órganos abdominales. Ya cualquiera de esos te dan 2 puntos. Ahora hay que sumar, ¿no? 4, 0, 2 puntos. En el caso más extremo tendríamos 8, 9, 10 puntos, ¿no? Entonces vamos a ver. Leve es de 0 a 4 puntos. Vamos a ir arriba con la clasificación, bueno, con la puntuación, si se nota, sin espacio. De 0 a 4 puntos es leve. La complicación a nivel del daño estructural del páncreas, considerado leve. Luego tenemos de 4 hasta 6 puntos. 4 a 6 puntos. De 4 a 6 puntos tenemos nosotros, ¿qué cosa? Moderado. Moderado es el daño que está dándose a nivel pancreático. Y de 7 a 10 puntos, ya vamos a ponerlo claro, de 7 a 10 puntos, es ya un caso ya grave. ¿Ok? Grave. ¿Ya? Incluso esto sería 3, pero para poder hacerlo pues con números pares, ¿no? Le voy a poner 4. Pero considerar que el 4 recién cuenta desde moderado. ¿Ya? Y entonces, eso vendría a ser ya lo que nos está faltando, la escala de Mortelle. Ahora, el tratamiento de la pancreatitis biliar es colecistectomía temprana, como estábamos mencionando, ¿no? Que la colecistectomía temprana va a ser a favor de que el paciente ya no tenga ese 30-50% de recaída o pancreatitis nuevas o de que llegue a una colangitis, ¿no? Entonces se tiene que hacer, ¿no? Si el paciente está ok, no tiene falla orgánica, se encuentra estable, la amilasa comienza a bajar, dentro del tercer al séptimo día de hospitalización se podría hacer la colecistectomía, pero si el paciente se encuentra pues con falla orgánica, complicaciones locales, colecciones peripancreáticas, se encuentra también con falla orgánica, en una pancreatitis en clasificación de Atlanta de moderada a severa, que era básicamente el resumen, ahí no se hace, ¿no? Nosotros esperamos que en el caso de la necrosis se amuralle, ¿no? A Wong dentro de 4 semanas, ¿no? Y por eso es que incluso podemos hacer una adaptación, ¿no? Que hasta la sexta semana todavía recién se puede hacer la cirugía, ¿no? Entonces, ¿qué más nos queda? Nos queda ver las colangitis, la obstrucción biliar, como hemos visto, ¿no? Las colangitis, cuando tenemos la bilirrubina total elevada, la fiebre, tenemos también coledocolitiasis, que es básicamente pues, lo que nosotros vemos las obstrucciones biliares, se aplica la CEPRE, con la pancreatografía retrógrada endoscópica, urgente dentro de 24 a 48 horas. ¿Ya? Ahí está, 24 a 48 horas. Ahora, ¿qué más nos queda? El manejo de complicaciones. Por ejemplo, una necrosis infectada, lo que estábamos viendo, ¿no? Produce fiebre, signos de inflamación, infección, antibiótico. Ahora, no solo puede ser antibiótico, también tenemos acá el drenaje percutáneo, ¿no? Tenemos el drenaje percutáneo mediante endoscopía, que también se podría utilizar, ¿no? Cuando el paciente entra en shock, a UCI, y ahí aplicamos nosotros las escalas de Apache, Apache 2, ¿no? El punto de corte para pancreatitis aguda era de menos de 8, ¿no? Hasta 8, perdón. No, entonces, ¿qué pasa si tiene falla orgánica? Soporte ventilatorio. Se tiene que corregir la falla orgánica, ¿no? Tenemos a nivel de 3 o sistemas, ¿no? Y hemos visto Marshall, hemos visto Atlanta. Ahora sí quiero solamente mencionar un poquito sobre lo que es en la práctica, ¿no? ¿Cuál es el criterio que mide la gravedad de una pancreatitis aguda? Marshall, Atlanta, BISAP, que solamente se aplica dentro de las primeras 24 horas. ¿Mm? Es importante que el manejo del paciente mediante analgésico sea horario para poder hacer un escalonamiento del tratamiento, ¿no? Ahora, el NPO se puede
Más bien, se debe tratar de quitar a las 24, 48 horas del paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se nutre, evita infección, porque cuando no se utiliza el tracto gastrointestinal, el estómago, la mucosa, adelgaza. Y como adelgaza, esto puede favorecer a que hayan infecciones. Recordemos que hay factores agresivos y factores defensivos dentro de nuestro aparato gastrointestinal, que en gastritis vemos bastante y en úlceras sobre todo, que están actuando, ¿no? Para que se formen las úlceras, ¿no? Uno de los dos cae, ¿no? Entonces es importante la nutrición, solo en caso de que se tolere. ¿Y cómo te das cuenta que el paciente tolera la nutrición? Es que hay ausencia de dolor, ausencia de náuseas. Ahora eso es algo que también tenía que haber mencionado. En una pancreatitis también pueden haber presencia de náuseas, vómitos. En examen físico, ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes o abolidos, ¿no? A veces no se encuentra pues, en los exámenes o lo ponen en las historias clínicas como presente, ¿no? Entonces eso no guía mucho, ¿no? Entonces, el criterio para alimentar también tiene que ser de dieta blanda, tolerar, ¿no? Y también de poca grasa, ¿no? Hay que recordar que también la lipasa es para la digestión de las grasas, no es una enzima pancreática. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente no tolera, ¿no? Entonces, se utilizan las sondas nasogástricas o nasoyeyunales, ¿no? Y las sondas nasogástricas o nasoyeyunales podríamos ampliarlo dentro de las 72 horas de que no haya mejoría, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Vamos en orden. ¿Qué se busca a las 48 horas? El paciente ya ingresó, se le estabilizó, se le sacó el laboratorio, se le aplicó marcha, la ecografía, todo ello. ¿Qué se busca a las 48 horas? Apetito. Se necesita que el paciente huela nutrición, ¿no? Para evitar infecciones. Iniciar la tolerancia oral. Dolor, náuseas, eso hay que ver, ¿no? A las 72 horas, ¿qué pasa? Si el paciente no mejora, sonda nasoyeyunal, necesita alimentarse el paciente. Tomografía con contraste, ¿por qué? Hay que buscar necrosis. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué es que el paciente no mejora? Buscamos necrosis, ¿no? Entonces aquí aplicamos nuestro Mortele, ¿no? Nuestro Mortele, vemos acá la inflamación pancreática, normal 0 puntos, sin afectación esta pancreática 2 puntos, con colecciones peripancreáticas 4 puntos, o si no necrosis grasa, ¿no? 4 puntos. El área de necrosis de 0%, pues 0 puntos, menos de 30%, 2 puntos, más de 30%, 4 puntos. Y si hay afectaciones extrapancreáticas como derrame pleural, ascitis, enfermedades o alteraciones con compromiso vascular, 2 puntos, ¿no? Los puntos de 0 a 4 son leve, 4 a 6 moderado, 7 a 10 grave, ¿no? Entonces, aplicamos nuestro Mortele, ¿no? En este punto. Ahora, también es importante aplicar el Atlanta, ¿no? Como estábamos viendo, ¿no? Y podemos ver cómo es que, más que nada, se guía en lo que es la severidad del Atlanta, ayudado del Marshall, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en el cuarto o quinto día? El paciente no mejora. Hay que hacer conocer al paciente a UCI. Incluso esto se podría ver desde la escala de Ransom, ¿no? No, desde Ransom incluso se podría ver, ¿no? Cuando estamos en paciente en severo y grave, ¿no? Esos dos últimos puntos. Entonces, por último, ¿cuáles son los predictores de severidad en la práctica? 4 cosas. Obesidad, PCR elevado, hematocrito menos de 44% y triglicéridos por más de 1000. En la práctica, estos vienen a ser nuestros predictores de severidad. Paciente obeso, ya pensamos que puede hacer un cuadro más complicado, con PCR elevado, hematocritos disminuidos, menos de 44% y triglicéridos más de 1000. Entonces, son predictores de severidad, pero en la práctica. Entonces, de esta manera estamos terminando con pancreatitis aguda, manejo clínico, manejo sobre todo orientado hacia lo que va a ser la guardia, ¿no? Entonces, son cosas bastante prácticas, orientadas, tratado de organizarlos. Y la siguiente clase va a ser de colangitis, colecistitis y los criterios de Tokio que estaba mencionando. Y más adelante vamos a ver hepatitis, úlceras y gastritis, ¿no? Y todo ello.